parece, Jairo, lo único que yo te pido de todo corazón es que nos dejemos hablar. Si a vos te parece, dejémonos hablar y no nos pisemos mucho para que la gente que está conectada pueda entender nuestras ideas. ¿Te parece bien? Ok, 5 minutos tú, 5 minutos yo. De mi punto, no es que tú vas a venir a cogerte a decir lo que yo diga. Tú tienes que tener tus propias ideas, tu propio concepto. No es Sí, que tú vas a venir a limitarte, a cuestionar lo que yo diga. Tú tienes que dar 5 minutos de tu punto de vista. Yo doy cinco claro. minutos de mi punto de vista y de ahí entonces empezamos el debate de ideas. Fluye. Bueno, me parece bien. Igual, El reloj eh, está aquí, porque tampoco es que tú has durado 2 horas, tus 5 minutos milenarios. Es un reloj. no, claro, claro, está bien, está bien, Pon, está bien. cuando tú empieces, pon al apologético que está ahí, ponlo a él que diga ¿Por qué? en ¿Pero qué qué estás momento tú empezaste. obsesionado? Estás obsesionado con nuestro amigo Billy Morales. ¿Por qué todo el tiempo apologético, apologético? Porque Mandale un mensaje. para que lo ponga de moderador del tiempo. Que él te diga, No, no, fulano, pero no hace terminó. falta. No, no hace falta, no hace falta. Nosotros si somos personas maduras, no hace falta. Simplemente respetémonos y no nos pisemos Oh, para que pero se mira, puedan entender bien las ahí ideas. apareció otro apologético. Pero es una clonación. Sí, 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 sí. Gracias a Dios nos estamos multiplicando. ¿Y cuántos apologéticos Bueno, son? no, no lo sé, no llevo la cuenta, no llevo la cuenta. No, no llevo la cuenta. Ok, entonces, Bueno, di el tema, va- arranca con tus 5 minutos y yo te voy no, no, esperando. para, vamos a hacer lo siguiente. A ver, cuando nos contactamos, dijimos, bueno, ¿de qué vamos a discutir? ¿No? Yo le propuse a Jairo discutir sobre la autoría de los evangelios. Él me dijo que no, porque ya lo habíamos tratado. Ahí él me propuso discutir sobre el infierno y el rapto. Yo le dije que no, porque no me resulta primero atractivo el tema y segundo, yo no creo en el rapto, así que no había nada que discutir. Y terminamos llegando a la conclusión de que podríamos discutir el tema de la inspiración de las escrituras y particularmente del Nuevo Testamento. Evidentemente, yo sostengo la postura más popular, podríamos decir, de la Iglesia, y es que la Biblia es inspirada por Dios. Por ende, lo que yo propongo es darte el tiempo, Jairo, para que vos propongas tu idea, porque tu idea es la novedosa. Tu idea es la novedosa. Entonces, a ver, Arranca con tus 5 minutos, expon tus 5 minutos de tu idea. ¿Qué tú entiendes por inspiración? Tú vas a decir tu ok, punto de vista. No, olvídate de que sea la popular o no popular. Tú vas a decir tu ok, ok, punto de vista tuyo. No te ok, ok, afianques que lo ok. demás, lo que tú crees, con tu Bueno, fundamento y tu base. dale. Vamos a hacer eso entonces. Mira, Ok. voy a ceder y vamos a hacer eso. Bien. No voy a tomar el tiempo porque lo voy a hacer corto. No, 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 no. Expon tu Creo, idea. pero Porque pará, es un pará. monólogo. Se supone que tú tienes que tener una Papá, idea. no la hagas difícil del principio. Te estoy diciendo que no me voy a tomar 5 minutos, me voy a tomar menos, porque no lo quiero alargar demasiado. Me voy a tomar menos. Presta atención y escucha. Yo lo que creo, por inspiración de las escrituras, es lo que ha creído la Iglesia durante los últimos 2000 años, o al menos desde que surgió como tal, fundada por Jesucristo. Y es que el Espíritu Santo, de alguna manera, estimula a los agiógrafos para llevarlos a escribir los documentos que luego nosotros recopilamos, ¿no?, con el pasar del tiempo y los empezamos a considerar como parte del canon de la escritura. El Espíritu Santo estimula a dichos agiógrafos a escribir los documentos tal y como lo han escrito. Eso es básicamente lo que se cree sobre la inspiración de las escrituras. Evidentemente, no creo que haya habido un tipo de posesión de tal forma que el Espíritu Santo haya tomado absoluto control de cada uno de los músculos y parte del cuerpo de los agiógrafos para de repente escribir algo que tenía en mente Dios o que deseaba escribir, sino que el Espíritu Santo se vale de las capacidades humanas, de la cultura, ideas, nociones, sesgo que podían llegar a tener los agiógrafos, utiliza esos medios que los agiógrafos tienen a disposición, ya sea su formación académica y demás, para transmitir ciertas ideas en estos documentos que terminan siendo veraces. ¿Está bien? Pero de la misma manera que Jesucristo comparte
plenamente la naturaleza humana y a su vez comparte plenamente la naturaleza divina, las escrituras son inspiradas por Dios, pero también escritas por hombres. Entonces vamos a encontrar la huella humana en la escritura, como así también vamos a encontrar la idea divina transmitida por la huella humana. Eso es básicamente lo que creo, conforme a lo que la Iglesia ha creído desde su fundación por Jesucristo. Listo, hasta ahí nada más. No me tomé ni 5 minutos. Evidentemente, aquí entramos con un punto que siempre ha sido de debate, y es la imposibilidad del Rincón Apologético de sostener una tesis o un criterio personal que sea el resultado de su investigación. Empezamos el debate con cada uno exponiendo 5 minutos su punto de vista. Obviamente, después de esa pobre introducción y de decirnos a nosotros que él se limita a decir que él cree lo que cree el colectivo de cristianos, de la iglesia, los últimos 2000 años, la iglesia que Jesucristo fundó, o sea que Rincón Apologético pone una base falsa diciendo que Jesucristo fundó la iglesia. Eso se lo acepto yo a un nuevo creyente, pero a una persona que anda proliferando en las redes sociales, que es un apologista, es imperdonable que sostenga la tesis de que Jesús fundó una iglesia. Esa es la primera falsedad. Número 2, no tiene un punto de vista él. Ahora yo voy a poner mi punto, y después que yo exponga mi punto, él va a tratar de contradecir lo que yo digo, pero está bien. Lo que quiero que ustedes sepan que no ha habido un punto de vista puesto, no ha habido un sostenimiento bíblico, porque cuando yo ponga mi punto, me va a exigir una base bíblica de un punto que él tampoco expuso y a cual él tampoco puso base bíblica. ¿Entiendes? Entonces, después de mi introducción, 11:51 de la mañana en Estados Unidos de América. No, pará. Ya hace 2 minutos que estás hablando, papu. O sea, ya hace 2 minutos que estás hablando. Mandale una idea. Fue una introducción. Bueno, pero... Para terminar con los 5 tuyos, porque te tocaban 5, usaste 2, el tiempo no se va a quedar en el aire. Yo te ayudé para que yo sepa. Dale, larga tu idea, dale, vamos al canal. Bien. Oigan esto. El debate de hoy no se circunscribe a toda la Biblia, porque Rincón Apologético me dijo que íbamos a debatir el tema de la inspiración del Nuevo Testamento. Yo sostengo que el Nuevo Testamento es una recopilación de libros que en ningún momento se autoproclaman como inspirados por Dios. En otras palabras, ni el Primer Testamento ni el Segundo Testamento como tal, el libro no reclama inspiración divina. Por lo cual, cuando no encontramos de forma directa en el Nuevo Testamento un texto que implícitamente diga que es el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, que esa sería una doctrina, como no está de forma implícita ni explícita, entonces entendemos que la inspiración del Nuevo Testamento, más que una doctrina, es un dogma de fe. Es un dogma que en algún momento de la historia del cristianismo fue establecido por alguna asamblea eclesiástica. Si nosotros nos remontamos a buscar, investigar, indagar cuáles fueron los pasos que dieron los concilios para determinar qué libro del Nuevo Testamento era inspirado y cuál libro no, veremos que esa selección de libros estuvo viciada por los participantes y sus puntos de vista teológicos. De haber muchos evangelios, de forma arbitraria, se seleccionaron 4 puntos de vista evangélicos. El que ahora tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En ninguno de estos 4 evangelios se reclama una inspiración divina.
Y cuando vamos adentro y nos adentramos al texto de los evangelios, por ejemplo, encontramos un sinnúmero de errores básicos y fundamentales de los autores de estos evangelios. Empecemos por Mateo. En Mateo capítulo 2, versículo 23. Te quedan 2 minutos. Dice la Biblia, habiendo habido en la ciudad de Nazaret, así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Aquí en Mateo, capítulo 2, verso 23, hace una alusión a que hay una profecía en el Antiguo Testamento y que se está cumpliendo en Mateo 2, 23. Obviamente, cuando usted investiga y va al Antiguo Testamento, a los libros proféticos, ningún profeta profetizó tal cosa. En el caso del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, inmediatamente empieza citando algo. Dice que el profeta Isaías lo dijo. Pero cuando vamos al texto, nos encontramos que eso que está diciendo el que lo dice Isaías simplemente aparece y distinto en el libro de Malaquías. Por lo cual, si nos vamos adentrando Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a enfocarlo de que la mayoría de estos 4 autores, quienes sean, no dominaban el pensamiento ni la teología de la Torá de su época y exhiben hacia donde exhiben mucho desconocimiento del texto del Antiguo Testamento. Sería prácticamente una aberración decir que detrás de todos los errores humanos cometidos en el Nuevo Testamento está la mano divina. Siendo Bien. Nosotros creemos que es un Dios perfecto y de orden. Cedo la palabra. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hay varias afirmaciones que pretendo tratar que hizo Jairo en su introducción. Primero, Jesús no fundó la iglesia, ¿no? Eso me llama terriblemente la atención. Me gustaría saber cuál es la razón que sostiene Jairo para el surgimiento de la iglesia, del cuerpo de cristianos. Segundo, dice recopilación de libros que no se autoproclaman inspirados por Dios. El tema acá es que cuando discutimos la inspiración de las escrituras, no estamos discutiendo necesariamente canon. Canon termina siendo una consecuencia de la inspiración de las escrituras. Primero se debe discutir particularmente qué libros se consideran inspirados por Dios y por qué es que se consideran inspirados por Dios, para luego discutir un posible canon. Entonces acá Jairo lo que pone en tela de juicio es la totalidad de la Biblia o la totalidad del Antiguo Testamento, No, la totalidad del Nuevo Testamento, como, pero pará. No tergiverse. Como un cuerpo ya armado, Pero reitero, no estamos discutiendo canon. Eso sería una segunda discusión, consecuencia de la primera, de los resultados de la primera. Lo que nosotros tenemos que discutir y centrar nuestra discusión es particularmente estos libros que conforman, por dar un ejemplo, el Nuevo Testamento, si hay buenas razones para creer de que han sido inspirados por Dios o no. Después, en otro momento, señala que esto no es una doctrina, sino un dogma de fe. Me encantaría saber cuál es la diferencia entre doctrina y dogma de fe, ¿no? Simplemente lo digo al pasar. Por otro lado, habla acerca del procedimiento de canonización, ¿no? Particularmente del Nuevo Testamento, ocurrido a partir del siglo IV, u oficializado, podríamos decir, que adquiere formalismo a partir del siglo IV, y dice al pasar de forma arbitraria se seleccionaron 4 evangelios que ninguno reclama en sí mismo inspiración divina. Y acá tiene problemas históricos, como suele ocurrir con Jairo, ¿no? Porque todo este cúmulo de afirmaciones que hace no está sostenido por la evidencia histórica. Por dar un ejemplo, ¿cuál es la razón por la que Jairo afirma que los 4 evangelios se seleccionaron de forma arbitraria? Si existe arbitrariedad, presten atención a esto, si existiera arbitrariedad en una discusión, evidentemente hay posturas desencontradas. ¿Está bien? Porque la arbitrariedad básicamente pretende imponerse ante otras opiniones
para señalar que, bueno, esta es el camino que debe tomarse. Pero la pregunta es, ¿cuáles eran las otras opciones? ¿Acaso la Iglesia en algún momento en la historia puso en tela de juicio que los 4 evangelios que hoy tenemos en el Nuevo Testamento hayan sido realmente aquellos que debían haber estado? ¿En algún momento se discutió, en algún momento se puso en tela de juicio que estos 4 evangelios hayan sido inspirados por Dios? No, en absoluto, para nada. De hecho, toda la iglesia estaba de acuerdo con que estos 4 evangelios habían sido inspirados por Dios y eran los únicos que debían formar parte del canon del Nuevo Testamento. Por ende, la evidencia histórica señala que no hay arbitrariedad, sino hay consenso de la iglesia, un consenso pacífico, impulsado por una tradición que podemos, mediante documentación, llegar hasta el mismo Jesucristo. Todo, y con esto cierro, todas las opiniones que podamos llegar a ver, que las puedo citar, de finales del siglo I, siglo II y siglo III, referente no solamente a la opinión de la Iglesia con respecto a los 4 evangelios, sino también al Nuevo Testamento y a su vez a la inspiración de los documentos que forman parte del Nuevo Testamento, toda esta documentación y citas que yo voy a intentar presentar, puedo demostrar que está sostenida por una fuerte tradición y la documentación nos permite vincular a todos estos autores del siglo II y siglo III con los primeros apóstoles y por ende con el mismo Jesucristo. Por ende, el caso histórico a favor de la creencia consensuada por parte de la Iglesia primitiva acerca termina tu de la tiempo. inspiración Me del vas a Nuevo dormir. Testamento está fuertemente documentada. Bien, sí. Me vas a dormir. Lo primero que me cuestionaste es sobre el fundador del cristianismo. Ningún historiador serio que se respete, por ejemplo, de los latinoamericanos tenemos a Justo L. González, que es uno de los mejores autor de la historia del cristianismo. En su libro, Historia del Cristianismo 1, Historia del Cristianismo 2 y Historia del Pensamiento Cristiano. En ninguno de esos textos de Justo L. González, un autor hasta cierto punto conservador, tú vas a encontrar que Jesucristo es el fundador de la iglesia. No lo vas a encontrar. Ningún historiador serio. Yo te reto que tú me muestres uno, que me digas un autor que diga él y sostenga que Jesucristo fue el fundador del cristianismo. Empecemos por ahí. O sea, tú aparentemente no conoces la historia. Punto número 2. Cuando yo hablo del Nuevo Testamento, ¿cómo se recopila el Nuevo Testamento? Tú dices que toda la iglesia lo aceptó. Te voy a recomendar un libro para que te pongas, te actualices en el tiempo, que se llama Cristianismos Derrotados. Para que tú veas que en el primer y el segundo y el tercer siglo no había un cristianismo, sino que lo que nos llegó a nosotros fue la doctrina que prevaleció. Hubieron muchas formas de cristianismo. Por eso el primer concilio nace de eso, de los puntos de vista diferentes que había en el primer siglo, en el segundo y el tercer siglo de la iglesia. En el libro Cristianismo Derrotado, que te lo voy a buscar por aquí para mostrártelo, se plantea las diferentes corrientes de pensamiento en cuanto a la fe que existían. O sea, ¿cómo hoy, en pleno 2022, alguien va a decir que todo el cristianismo en sentido general, tú vas a tener que editar eso, porque cualquier estudiante, estudioso que escuche ese tremendo disparate, va a entender que tú no has estudiado. Ese es el segundo punto. Punto número 3. Yo sostuve y sostengo que ningún pasaje del Nuevo Testamento dice que dicho libro
fue inspirado por Dios. En ningún pasaje del Nuevo Testamento. Antes de que te vayas a buscar 2 de Timoteo 3:16, donde Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, tengo que corregirte de que cuando Pablo está escribiendo eso, el Nuevo Testamento no existía. Y está haciendo alusión de forma directa a los libros del Taná. ¿Me doy a entender? Entonces, Bien, aquí te queda un vemos, minuto. me queda un minuto. Aquí vemos donde te diste un tiro tú mismo. Yo quiero que tú me cites un autor. Mi pregunta es, un solo autor que diga que Jesucristo fue el fundador del cristianismo. Aquí Bien, yo estoy pagado para eso. Luego me vas a buscar un texto del Nuevo Testamento donde el mismo Nuevo Testamento verifique y diga que es inspirado por Dios. La diferencia entre doctrina y dogma que tú me pediste, la palabra doctrina viene de la palabra griega didascalía, que es una enseñanza que está claramente visible en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Una didascalía. Un dogma es la respuesta de un consenso al que varios teólogos han llegado y lo han establecido como norma de fe. Bien, se te terminó el tiempo. Primero, esta última definición. Primero, esta definición de dogma te la sacaste de la mochila. O sea, me gustaría saber dónde aparece. Pero pará, déjame ahora hablar a mí. Ahora hablar a mí. Esta última definición de dogma se la sacó de la mochila. No sé de dónde la sacó honestamente, pero bueno, nada. Me quiero quedar con uno de los últimos puntos. Primero, señalar algo que me parece fascinante, ¿no? Dice, ningún historiador serio afirma que Jesús fue el fundador del cristianismo, ¿no? Y señala Justo González, señala... Yo también podría señalar un historiador serio como lo es N.T. Wright, que muchas veces ni siquiera se lo considera conservador. De hecho, en el ala conservadora... Léelo. Pero pará. De hecho, en el ala conservadora es hasta señalado como liberal, ¿no? Así que de conservador no tiene nada, y N.T. Wright señala en su libro La resurrección del Hijo de Dios que es por la enseñanza de Jesús que se funda la iglesia. Pero que eso es muy diferente, muy diferente, escucha esto. Pero pará, ¿me dejas hablar? Pero déjame hablar. De Jesús. Tú dijiste pero que Jesús fundó el cristianismo. Eso es lo que quiero que me responda. ¿Me dejas hablar? Habla, pero no me magué. Pero déjame hablar, porque si no es deshonesto de tu parte cortar. Yo no te estoy interrumpiendo. Es deshonesto. Después vos decís todo lo que quieras decir. Bien, entonces, es evidente, chicos, no hace falta ninguna cita particular para llegar a la conclusión de que si un movimiento religioso se funda por las enseñanzas de determinada persona y en la Biblia hay pasajes que señalan que Jesucristo instituye formalmente el ministerio apostólico con una comisión y es predicar el evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, Jesús mismo habla en 2 oportunidades en el evangelio de Mateo de la iglesia como tal, es evidente que Jesús tenía en mente comisionar a los apóstoles para fundar la iglesia cristiana, ¿no? El movimiento cristiano. Eso es evidente y lo podemos discutir en cualquier momento. Por otro lado, bueno, señala el tema de los autores, ¿no? Los historiadores. Parece que necesariamente recaemos en una falacia de autoridad, porque supuestamente no hay ningún historiador serio que diga tal cosa, entonces eso no puede ser verdad, ¿no? Eso es falaz, es una falacia, llamada falacia de autoridad. Después todos los que están viendo este video, googleen falacia de autoridad y van a notar cómo este comentario es falaz. Pero y de todas maneras señalé al menos uno. No estás señalando. Por otro, pero no me interrumpas, no podés interrumpir. Pero no podés interrumpir. Pero no me podés interrumpir. No, así no se puede. No, así no se puede. Terminó tu tiempo, listen. No. ¿Cómo 12? Cálmalo. Si vos arrancaste, pero si arranqué 5. Y si arranqué 5, vos mismo dijiste. Son 3 minutos ahora, ¿sí? No, en ningún momento dijimos 3 minutos, dijimos 5 minutos. Entonces déjame cerrar ideas. No me puedes interrumpir. Yo no te estoy interrumpiendo. No me dejes. No me interrumpas. Cuando te pones nervioso empezás a interrumpir y eso está mal. ¿Cómo nervioso contigo? Ahora, me gustaría que señales un pasaje
de la Escritura que señale los libros inspirados o que señale que ciertos libros son inspirados en el Nuevo Testamento. Bueno, ante su pedido de un pasaje yo le voy a señalar dos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice Pablo, el apóstol Pablo, porque dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Esa frase, digno es el obrero de su salario, aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 7. Por ende, Pablo, en Primera de Timoteo, está citando al Evangelio de Lucas como escritura, como inspirado por Dios. Y no solamente tenemos ese pasaje, sino tenemos Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Y el siguiente, los que lo quieran leer, dice, enseña en todas sus epístolas, hablando de Pablo, enseña en todas sus epístolas, en las cuales hay algunos puntos difíciles de entender que hombres indoctos e inconstantes pervierte, como a las demás escrituras. Fíjense qué interesante esto de cómo a las demás escrituras. Pedro, lo que está haciendo en este pasaje señalado, 2 de Pedro 3:15, es poner las epístolas de Pablo al nivel de las escrituras. Por ende, ante la exigencia de un pasaje que señale que hay libros del Nuevo Testamento que son inspirados por Dios, yo presenté dos. ¿Está bien? Esa sería mi respuesta al respecto. Señores, oigan esto. El Rincón Apologético señala que Primera de Timoteo, que fue escrito primero que el Evangelio de Lucas, está citando a Lucas. ¿Usted puede creer eso? Dios mío. Te metiste un pie en un pie. Oye, él acaba de decir. Y 10 arrancaste, no, dale. Silent, me toca a mí. No, te señalo el tiempo. Te señalo el tiempo. Y 10. Cálmalo. Oye aquí. Rincón Apologético acaba de decir que Primera de Timoteo está citando el Evangelio de Lucas cuando la carta de Pablo a Timoteo fue primero escrita que el Evangelio de Lucas. ¡Bárbaro! Por menos de ahí tú mereces ser apedreado. Cuando está citando Pablo la escritura en Primera de Timoteo, se está refiriendo a la Torá, donde habla de el bozal al buey que trilla. No está citando el Evangelio de Lucas, por favor. Tienes que hacerte un instituto bíblico. Hay unos cursitos de exégesis que está dando Feli Aquino con mi amigo Víctor Medina, que tú necesitas hacerlo si vas a seguir ejerciendo el ministerio de apologista. Es lo primero. O sea, cuando Pedro, el otro texto que tú citas, habla de la escritura, el Nuevo Testamento como tal no existía. Ese huevo que tú acabas de poner, ni en la era de los dinosaurios aparece. O sea, estamos viendo que en ti se cumple la palabra del salmista que dijo, el salmista Cocuyuela, el único idealista que no tiene idea. ¿Tú te vas dando cuenta? Por eso es que este mundo está así. Porque es que tú no tienes ni siquiera una idea. O sea, tú vienes a un debate, pero tú vas a buscar cosas para que ganar. Pero fíjate ahora, o sea, tú desconoces el tiempo en que cada libro del Nuevo Testamento se escribió. Primera de Timoteo no puede citar a Lucas porque es un libro que existió antes que Lucas. Y la cita que está haciendo ahí, busca tu Biblia y tu propia Biblia te va a dar la referencia a que está citando el libro de Deuteronomio. Entonces, de esa forma, aquí no puede haber un debate porque lo que hay es alguien que dice algo que no puede comprobar con la historia. Yo le digo a él dice, Jesucristo fundó la iglesia. Ok. Yo le digo, búscame un autor que diga que Jesucristo fundó la iglesia. Él viene y busca un autor y dice, este autor dice que por la enseñanza de Jesús se fundó la iglesia. Pero que tú no dijiste que por la enseñanza de Jesús. Por las enseñanzas de Buda se fundó el budismo, pero Buda no fundó el budismo. Por la enseñanza de Mahoma se fundó el Islam, pero Mahoma no fundó el Islam. Entonces, hay una diferencia entre una enseñanza y la fundación de una organización. Históricamente, es un anacronismo decir que Jesús está hablando de una iglesia y tú traerlo a esta realidad cuando él no funda ese movimiento.
Entonces, necesitamos tener un poquito más de coherencia a la hora de hacer los análisis. Porque por lo que yo veo, tu exégesis está muy, pero muy pobre. Vamos al punto. El Nuevo Testamento no reclama en ningún lugar, una inspiración. No lo reclama. Ese es el punto que yo dije. El punto que yo aclaré. La doctrina de la inspiración del Nuevo Testamento es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma? Es un consenso. Busca tu definición y googleala. Hay una asamblea que se reúne y llega a un consenso y pone una norma. A eso le llamamos un dogma. Entonces, la gente está ahí. Tus porristas y googleadores están ahí. Y yo no creo que después de ese huevo que tú pusiste... Terminaste el tiempo, Jairo. Terminó el tiempo. Son y 15, falta un minuto. Sí, son y 15, por eso. Y 10 arrancaste. Cuando se acaba el 5, yo termino. Son 5 minutos. No sabes contar tampoco. 11, 12, empecé y 10. No. Arrancás y 10. 11, 12, 13, 14, 15. Y el 10 no lo contás, el 10 lo salteás. Arrancás y 10. El 10 lo contaste tú, ok. Fluye, que como quiera ya yo voy arriba de los 50. Bueno, después tendríamos que además darle una clase de matemáticas a Jairo. Bien, les señalo a las personas que quizás quedaron un poco confundidas con esta falacia que también señala Jairo, de primera de Timoteo 5:18. Dice, esto está en Deuteronomio. Es verdad, está en Deuteronomio, pero la primera parte del verso, cuando dice, porque no pondrás bozal al buey que trilla, esa parte está en Deuteronomio, es cierto, pero eso no fue lo que señalé, sino la segunda parte del verso, que dice, y digno es el obrero de su salario. Ese pasaje es el de Lucas, capítulo 10, verso 7. ¿Está bien? Entonces ahí vemos cómo Pablo está señalando a Lucas como escritura, y sabemos que el término escritura se le atribuía a libros que se creían que eran inspirados por Dios. En otro momento, si quieren, yo no tengo ningún problema, podemos discutir la datación del Evangelio de Lucas y la datación de Primera de Timoteo, y voy a mostrar cómo, es evidente que Lucas se escribe antes de Primera de Timoteo. Pero bueno, eso lo dejamos en otro momento porque no es el punto del debate. Y por otro lado, Pedro, reitero, ¿no? Señala que las epístolas de Pablo están al nivel de las escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Esto es evidente, ustedes lo pueden chequear. Reitero, primera de Timoteo 5:18 y segunda de Pedro 3:15. Bien, dice, bueno, de forma arbitraria. A mí me gustaría saber cómo es ese proceso en el que de forma arbitraria ciertas personas empezaron a imponer sus ideales sobre los libros que se creían inspirados por Dios. Me gustaría que Jairo pueda explicarnos históricamente y a la luz de documentación histórica cómo es que ciertas personas en un determinado punto en la historia imponen su opinión sobre los libros que deben considerarse inspirados por Dios. Por otro lado, yo podría sí señalar todo lo contrario mediante documentación también. En la iglesia primitiva se creía de forma unánime que, por dar un ejemplo, los 4 evangelios eran los únicos evangelios inspirados por Dios y que debían ser considerados como escritura. Desde Irineo de Lyon, podríamos ir a Serapión de Antioquía, podríamos ir a Clemente de Alejandría, podríamos ir a Tertuliano, Orígenes, San Agustín y demás. Todos señalan de forma unánime esto que acabo de decir. Obviamente por una cuestión de tiempo no puedo leer los pasajes, pero si en algún momento Jairo me lo pide, yo no tengo ningún problema, leo cada uno de estos pasajes. Como así también los padres apostólicos, y con esto cierro, que ¿quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son aquella generación vinculada con la generación apostólica, aquellos que tuvieron algún contacto directo con los discípulos directos de los apóstoles. Esto también en sus documentos dejan y señalan en reiteradas oportunidades la idea de la inspiración de las escrituras. Podríamos citar a Clemente de Roma, a la Didaché, a la Epístola de Bernabé y a Ignacio de Antioquía, quien dice para el año 107, escrito está, dice acerca de
el Evangelio, Moisés y los profetas. Esto sucede en la epístola a los esmirnianos. Ya para el 107, Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan, dice, escrito está señalando el Evangelio. Esto es fantástico. Por ende, me parece que la documentación histórica está más a mi favor que a favor de Jairo. Y recuerden una cosa, él afirma que hay una imposición arbitraria que señala que estos 4 evangelios son aquellos que deben incluirse en el canon del Nuevo Testamento y únicamente estos 4, habiendo muchos. Me gustaría que señale y explique a la luz de documentación histórica cómo es que esto ocurrió. Por mí ya está. Presten atención. Para los que no conocen la historia, le pido perdón por estar durmiéndose como la tiradera de Calle 13. Así son los argumentos de apologético. Hay un señor llamado Marción. Marción es que hace y elabora lo que se conoce como el primer canon. Marción el hereje. Oigan esto. Marción cumplió y recopiló su propio canon, que incluía el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas paulinas. Marción rechazó las epístolas pastorales, rechazó Hebreo, rechazó Marco, rechazó Juan, rechazó Hechos y las epístolas generales y el Apocalipsis. O sea, estamos hablando aquí que la primera persona que hace una recopilación de un canon de forma arbitraria, estoy leyendo aquí el libro Historia del Pensamiento Cristiano de Justo L. González. La primera persona que hace su propio canon de forma arbitraria excluye cartas, evangelios y el Apocalipsis. Entonces, cuando yo le digo a ustedes una cosa, ustedes deben ir a investigar con libros, no con fanatismo ni emociones. La historia es una y no se confunde. Es una pena que se desconozca eso. Luego que Marción hace lo que él entiende que es su canon, donde excluye varios evangelios, excluye las epístolas pastorales, excluye la carta a los hebreos, se pudiera decir que ahí inicia la preocupación de la iglesia, de aquella otra parte del cristianismo, de tener su propio canon. Pero en la elaboración de este canon que va a tener el cristianismo, no participan los disidentes, los que tienen una opinión contraria. Por lo tanto, así como Marción, su canon fue arbitrario, así la contraparte de Marción, que hace su propio canon, también fue arbitraria. Porque aquel excluyó lo que él quiso y estos incluyeron lo que ellos quisieron. La historia está ahí. Los datos, los libros están ahí. En la introducción a los libros del Nuevo Testamento, el autor Antonio Piñeiro te va a dar más o menos, este filólogo, la fecha de cada libro del Nuevo Testamento. No podemos decir que Lucas es citado por Pablo en su carta a Timoteo. Eso es una aberración. Eso es algo por lo cual un ser humano debería sentir vergüenza. Cualquier círculo de estudio sobre la faz de la tierra que tú digas semejante tontería, te digo algo,
Yo he debatido con pentecostales, con bautistas. Es la primera vez en mi vida que yo escucho semejante disparate. Y yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí presentes, que han leído 2 páginas, nunca habían escuchado semejante tontería. Solo en tu mente imaginaria se te ocurre decir que Pablo en 1 Timoteo está citando el Evangelio de Lucas como escritura. Eso es una vergüenza total. Hablaste de un cristianismo que había. Yo te he demostrado aquí que dentro de la iglesia había diferentes puntos de vista. Y Marción fundó su propio canon. Todo lo contrario a lo que tú dijiste ahorita. Que había un canon que fue aceptado por todo el cristianismo. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces estamos aquí ante alguien que, vuelvo y repito, un idealista que no tiene idea. ¿Sabes por qué te diste ese tiro en un pie? Porque terminó tu tiempo, no es el resultado de tu investigación. Terminó tu tiempo. Ok, terminó tu tiempo. Dale. Bien, yo solamente quiero señalarle a la gente que de los 5 minutos, 4 minutos Jairo utilizó simplemente para cometer falacias ad hominem. Lo único que me trató fue de ignorante, de fantasioso y cosas por el estilo, y de eso no se trata el debate, ¿se entiende? Ataques personales los ataques personales no te dan la razón, es que sino argumentos. Estoy diciendo que no conoces la historia. Pará. Yo no te estoy interrumpiendo, no te he interrumpido. Los ataques personales no te hacen tener la razón, sino los argumentos y la documentación. Hasta el momento, la única documentación que ha presentado de alguna forma, si es que creemos en la honestidad de Jairo, es un libro de Justo González y una opinión de Piñero. Nada más. Yo he citado varios autores de finales del siglo I y del siglo II que señalan en la inspiración de las escrituras, la creencia unánime de la Iglesia que ciertos documentos habían sido inspirados por Dios, pero no me interrumpas, no te pongas nervioso, Bueno, pero déjame hablar, déjame cerrar. Entonces yo he presentado y podría seguir presentando, simplemente no tengo tiempo y podría leer cada una de estas citas, y de hecho en algún video voy a hacer eso, que lo van a poder encontrar en YouTube. A mí me gustaría, durante el tiempo de Jairo, que él se cansó de decirme que o sea, es un disparate creer que Primera de Timoteo no esté citando a Lucas. A mí me gustaría que Jairo nos enseñe, nos señale en qué pasaje del Antiguo Testamento dice, digno es el obrero de su salario. Si Jairo encuentra el pasaje del Antiguo Testamento que está citando Pablo en Primera de Timoteo, que diga, digno es el obrero de su salario, yo en este momento públicamente me retracto y digo, Jairo, tenés razón. Que lo señale, porque si no, simplemente decir que estoy diciendo un disparate es muy fácil. Que señale qué pasaje del Antiguo Testamento dice, digno es el obrero de su salario. Pará, déjame cerrar. No, déjame cerrar. No, pará, déjame cerrar. Porque interrumpiendo así cualquiera puede imponer sus ideas. Bien. Háblame de otra de las cosas que me llama poderosamente la atención, para los que tienen, simplemente esto lo cuento a modo de gracia, yo fui muy criticado por Jairo en nuestro primer debate porque leía. Y Jairo, en un debate que tuve, donde Félix estuvo moderando, Jairo me criticó a mí porque una persona en un debate no debe leer, sino que tiene que venir preparado, sin leer, sabiendo, entendiendo cuáles son sus ideas y cosas por el estilo. Lo llamativo es que Jairo no ha parado de leer cada vez que ha tratado de citar a alguien, ¿no? Recién ha leído Justo González y demás. Por otro lado, dice el argumento de Jairo, pero déjame cerrar. Por otro lado, el argumento de Jairo es, como Marción fue arbitrario, la iglesia fue arbitraria. Ese es el argumento de Jairo. Como Marción fue arbitrario, que evidentemente lo fue, estoy completamente de acuerdo con eso, formó su propio canon y fue arbitrario en cuanto a las razones que ofreció para dicha formación de ese supuesto canon. Como Marción fue arbitrario, la iglesia fue arbitraria. Eso es una falacia, chicos.
Lo que tiene que mostrar Jairo es dónde está la imposición y la arbitrariedad en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con que en Marción hubo arbitrariedad, hubo imposición o un deseo de imponer? Lo que tiene que mostrar Jairo es dónde es que hubo en la iglesia dicha arbitrariedad o dicha imposición. No me queda más tiempo, pero podría señalar varias citas desde Justino Mártir en el siglo II, mediados del siglo II, Tasiano, mediados del siglo II, Atenágoras en el siglo II, Irineo de Lión en el siglo II, principios también del siglo III, y un montón de autores más, donde de manera unánime sostienen que las escrituras han sido inspiradas. Y les recuerdo una cosa, y ya con esto cierro. Nosotros acá no estamos discutiendo canon de las escrituras, como lo dije al principio, no estamos discutiendo canon de las escrituras. Lo que nosotros estamos discutiendo es si los documentos que forman parte de lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento son inspirados. Otra discusión sería el canon de las escrituras, que estoy abierto a poder discutirlo, pero no se confundan a la hora de sacar sus conclusiones. Nosotros no estamos discutiendo canon, sino estamos discutiendo inspiración de los documentos que forman el Nuevo Testamento. Así que dejo a Jairo que me responda mi pedido. Por favor, que señalen qué parte del Antiguo Testamento dice el obrero es digno de su salario, por favor. Mira, aquí hay mucha gente que está escuchando esto y son inteligentes. Escuchen esto. El individuo viene y dice que el canon, empieza diciendo, si no edita este video, que el canon fue aceptado por todo el cristianismo. Yo le cito a Marción para enseñarle a él que no todos en la iglesia creían en la inspiración de esos libros que él llama inspirados como Nuevo Testamento. De ahí él cambia la línea del debate y sale corriendo a decir unos argumentos que son injustificables. Nadie en su sano juicio va a entender y decir que el primer de Timoteo, Pablo, está citando el Evangelio de Lucas. Yo pienso que para este debate, Rincón Apologético, como fue un punto de vista rápido, quizás no pudo googlear lo suficiente y ha quedado bien pobre en sus respuestas. Hay que hacer un debate con moderador, porque obviamente nosotros los dos tenemos mucha sangre, tenemos mucho debate de ideas, pensamos diferente. Yo soy más open en mi planteamiento. Ya yo lo he sacado del gato de la iglesia. El tipo ya no cree en el gato. Yo he logrado algunos objetivos en él. Pero en el calor del debate muchas cosas se confunden. En Deuteronomio capítulo 25, verso 4, está Pablo citando un texto. Él quiere que el texto diga exactamente lo que dice en la carta a Timoteo y que posteriormente se escribe en Lucas. Hay unas clases, yo porque ya veo como un consejero, hay unas clases que está dando mi amigo Randy Montilla en su escuela La Meguilá, que yo te invito a que tú te apuntes en tu clase en Rincón Apologético. Yo mismo te puedo dar una beca y yo se la pago a Randy, porque está flojo el asunto de la exégesis. O sea, un evangelio que es escrito posteriormente no puede citar, no puede ser citado por una carta. Entonces, tranquilo, Gilas, si tú quieres, llama a Feli Aquino o a un debate, a un moderador que tú pongas. O sea que ya está. O sea, ya está. Moderador. No, ya está, no, espérate, cálmate. Te estoy hablando de forma de diálogo. Porque en el algor del debate, la gente ni siquiera va a aprender y esa no es la idea. Primer punto, tú sostienes que Jesucristo funda la iglesia. Luego te vas a una enseñanza. No es así. Luego dices que el cristianismo en su totalidad creía de una forma que obviamente no es así, porque te acabo de citar a Marción, donde Marción tiene su propio canon de libros inspirados. O sea que el debate de la inspiración y la canonicidad tiene que ir de la mano, porque lo que tenemos como Nuevo Testamento son los libros que esa corriente conservadora de la fe entiende que son inspirados por Dios. Entonces no puede estar diferente el canon de un debate
de la inspiración. Porque esto, ¿qué es inspirado? Los que son parte del canon. Los libros que no son parte del canon no se consideran inspirados. Entonces el tema inspiración y canon tienen que ir de la mano. Es imposible debatir de inspiración sin estar dando los argumentos de los cánones. Eso es imposible. Eso ya a modo de conversación, ni siquiera como modo de debate. ¿Me está entendiendo? O sea, tus amigos que son exégetas, que tienen un tiempo dedicado al exégesis, te pueden decir la aberración exegética que tú has cometido. Obviamente esos textos no hay una cosa con otra, no se conjugan. Los debates tuyos son buenos para debatir con ateos que no saben ni papa de la Biblia. Y no que sean ateos con mucho argumento. Ateitos de patio, ateitos sin lectura. Que el día que tú te enfrentes con un ateo de verdad, te van a dar que va a botar el tiempo. Entonces yo estoy abierto a cualquier diálogo y hasta amanecer aquí. Ponte un moderador. Terminó el tiempo, Jairo. Y vamos al debate. No, pues ponte un moderador. No, este terminó hace rato. ¿Por qué que no hay argumento? Okay. Estamos batallando lo mismo. Déjame entonces cerrar acá. Oye, okay. sin un moderador. Terminó tu tiempo. Pero terminó tu tiempo, Jairo. Oye, sin un moderador que regule los planteamientos, tú no vas a salir. Cambiamos la regla del debate. Y no lo vas a admitir nunca. Bien. Déjame decir algo nada más. Chicos, está todo bien que me manden a estudiar todo, pero ¿se dieron cuenta que no respondió mi pregunta? ¿Por qué no respondió? Porque no puede. Tampoco respondió ninguna. Fíjese, yo voy a ir al pasaje que él me señaló. Deuteronomio capítulo 25, verso 4. Ustedes léanlo después en sus casas, abran la Biblia y léanlo. Ese es el pasaje que él me señaló. Dice, no pondrás bozal al buey que trillare, dice. Y luego señala el versículo 5, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, ¿dónde está el obrero digno de su salario? Evidentemente esa porción le falta a Deuteronomio. Reitero, solamente esa porción que estoy señalando se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y Pablo lo llama escritura. ¿Está bien? Así que a todos los que están viendo esta transmisión, ya sean seguidores de Rincón Apologético o de Jairo, yo los invito a pensar eso, porque Jairo me pidió al menos un pasaje que señale en el Nuevo Testamento que las Escrituras son inspiradas. Yo le presenté dos, y a ninguno de estos dos propuso ningún tipo de respuestas, ni al de Primera de Timoteo, ni al de Pedro, que nos estamos olvidando. Entonces, recuerden, él me dio como respuesta Deuteronomio 25:4, cosa que no dice lo que yo estoy proponiendo. Así que, si hay alguien a quien le falta leer un poco y estudiar, me parece que es a Jairo. Entiendo que Jairo ya no quiere debatir más y me está invitando a armar otro debate con un moderador. Lo acepto. Mételo ahí, Pará. ahí. Ahora. No, pará. Pero le quiero señalar algo y entiendo de que la discusión de la inspiración de las escrituras está de la mano con la del canon, pero no es la misma discusión. El canon es la consecuencia de creer que hay libros que están inspirados. Si primero uno no discute cuáles son los libros que se consideran inspirados, no se puede hablar de canon. Es una consecuencia, es una causa y efecto. Son dos cosas que forman parte de un mismo tema, pero una viene antes de la otra y no debemos mezclar, porque si no también mezclamos ideas en nuestra mente y nos confundimos. Tenemos que primero ponernos de acuerdo si los libros que forman parte del Nuevo Testamento son inspirados o no. Y me parece que hay buenas razones para creer que sí. No solamente porque hay pasajes en el mismo Nuevo Testamento que así lo señalan, sino porque además, de forma unánime, los primeros 3 siglos de la Iglesia encontramos múltiples citas de diferentes autores que señalan que se creían la inspiración de la Escritura. Y con esto, y ya con esto cierro con esto. Déjame que yo ya cierro con esto. No me tomé ni siquiera 3 minutos, Jairo. No me interrumpas, por favor, porque si no, no me dejas cerrar ideas. Y recuerden una cosa, chicos. Acá lo que estamos discutiendo es si existe tal cosa como inspiración de las Escrituras. No si hay unanimidad con respecto al canon. Esa discusión es para el canon. Acá lo que estamos discutiendo es si existe
razones para creer en la inspiración de las Escrituras. Y he presentado no solamente razones bíblicas para creer en ello, sino también el testimonio unánime de los primeros cristianos que creían, los discípulos directos de los apóstoles en adelante, que creían que sí, que habían diversos documentos que habían sido inspirados por el Espíritu Santo y por ende se le debía atribuir el título Escritura. Pero acá no estamos discutiendo unanimidad de canon, ni estamos discutiendo qué libros deberían formar parte del canon, sino estamos discutiendo la inspiración de las Escrituras, si hay buenas razones para creer en ellas. Yo sostengo que sí, Jairo sostiene que no. Ahora, y con esto ya cierro, y le hago una pregunta. Tengo entendido que Jairo, no sé si es pastor, predicador o qué es, pero está emparentado, ¿no?, de alguna manera con un tipo de predicación y demás. Me gustaría saber teológicamente qué es lo que cree. ¿Cree en la expiación en la cruz del Calvario? ¿Cree que Cristo perdona nuestros pecados? ¿Cree en, no sé, en la deidad de Cristo actualmente? ¿Cuáles son los principios teológicos que él sostiene? ¿Por qué? Porque si las Escrituras no son inspiradas por Dios, mi pregunta es, ¿de dónde saca esas creencias? ¿Cómo fundamenta esas creencias como predicador si cree que las Escrituras no han sido inspiradas? Esa es mi pregunta final, añadiendo a la pregunta que él no quiere responder. Evidentemente le doy la razón a mi hermano Jonathan Piña con no responder a tu debate. Yo pensaba que ya en esta etapa de tu vida tú ibas a estar un poquito un level más elevado y el debate iba a ser un poquito más complejo. Busca tu moderador y vamos a ir debatiendo el asunto. Vos solo respondeme, te pido que me respondas, nada más. Escúchame, no me interrumpa. Cuando ya el calor del debate se te vaya y tu hambre desmedida de triunfo y tú aterrices en la comodidad de tu casa, en el confort de la cama, tu propia conciencia te dirá cuáles han sido las aberraciones que te he dicho. Se dice que algo se cree de forma unánime, cuando no hay una fracción contraria. Tú no puedes hablar de que se creyó en estos libros inspirados, en su totalidad, los 27 Nuevos Testamentos, de forma unánime, cuando ya Marción te hizo una fracción contraria. Y como Marción hubieron otras facciones dentro de ese primer cristianismo. Que eso tú lo puedes ver en los libros que te he citado, Cristianismo Derrotados, en el libro de Val Edelman, Cristianismo Perdidos. Tiene que haber una documentación externa a Google con la intención de la formación, no con la intención de ganar un debate, porque eso no es relevante. No es relevante. No es relevante ganar un debate, sino aumentar la conciencia y el conocimiento. ¿Me vas a responder o no? Pues déjame hablar. Es que sí, yo sí, pero me gustaría que me respondas. Venga, ahí hay miles de gente que pueden ser mediadores. ¿Me podés responder? Ya óyeme, te diste un pico en un pie, tus argumentos son falsos, esas fuentes no existen. Todo eso argumentico típico tuyo, ya tú lo usaste. Aquí, cuando vamos a la guerra a largo plazo, tú pierdes porque tú no tienes argumento. Porque recuérdate, no me vas a responder entonces. Recuérdate que tú no estudias. Por eso que ¿No me vas a responder? Que tú estás haciendo es un exégesis pobre. Entonces, oye esto. Para nadie es un secreto que en el libro de los Hechos narra que Lucas en un momento determinado se une al concepto paulino de los viajes. Queda para debatir. Mira, métafele aquí lo que está ahí. ¿Me vas a responder? ¿Me puedes hablar? Me gustaría que lo que hables sea la respuesta que te... Y tú has dado una sola respuesta. ¿Me podés responder? Pero que tú no has dado una respuesta. Okay. ¿Cómo tú le das una respuesta a alguien que no va a dar ¿Te parece que hagamos una segunda parte con moderador? ¿Te parece que hagamos una segunda parte con moderador? Ahora no, ahora ya es tarde, Hacemos una segunda parte con moderador. No. Argumento. Tú dijiste que el cristianismo en su totalidad creía en la inspiración de esos 27 libros. Te busco a Marción y tú no le pides perdón a la humanidad. Dile a la gente, me equivoqué.
no creían todos. Hay una fracción que creía diferente. Díselo a la gente. Ten la valentía. Te respondo. De decirle a la gente, yo dije que Jesús fundó el cristianismo. Eso es mentira. Mentira. Te respondo. Se fundó de su enseñanza. Te respondo. Lo que la iglesia creía de forma unánime es en la inspiración de las escrituras, es en la acción inspiradora del Espíritu Santo, motivando o estimulando a ciertos hagiógrafos a escribir ciertos documentos que luego iban a ser considerados como escritura. Eso fue lo que yo dije, y que particularmente en los 4 evangelios había unanimidad. Y cuando me refiero a unanimidad, o sea, si no hay me... unanimidad, ¿por qué Marción no lo pone en su canon? Por eso, fíjate qué interesante que es, que el concepto de hereje no podría haber surgido si no es porque hay personas que van contra la corriente, pero la corriente principal del cristianismo, que emerge del ministerio de Jesucristo a raíz de una tradición que te dije que históricamente puedo sostener, sostiene que estos son los 4 evangelios. Habría que mostrar cuál es la tradición que sostiene lo contrario. ¿Quiénes son las voces que sostienen lo contrario? Históricamente te dije que tendrías que presentarlo con documentación. Yo lo puedo hacer. ¿Vos lo podés hacer? Mira. Y me gustaría que me respondas. ¿Me respondés lo de Deuteronomio y 1 de Timoteo, por favor? ¿Dónde está? Respondeme esto y terminamos. Por favor, te lo suplico. ¿Dónde está el obrero es digno de su salario en el Antiguo Testamento? Por favor. El apóstol Pablo, si le escribe a Timoteo y le dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Cita una parte de Deuteronomio. Inmediatamente la siguiente parte viene la explicación y la aplicación paulina. Escucha, no quería responderte porque no quiero educarte, pero escucha esto. Listen to me. Free your mind, abre tu bendita mente. Pablo dice, no pondrá bozal al buey que trilla. Texto. Eso dice el texto. Ahora viene la explicación paulina de ese texto. Claro. ¿Cuál es la explicación paulina de ese texto? Que el obrero es digno de su salario. Claro. Es la explicación de Pablo. Claro. Texto. No que Pablo ha citado a Lucas. Estamos hablando de Pablo, el hombre más preparado de la iglesia. El hombre más grande que dio el cristianismo del primer siglo. ¿Cómo se te ocurre pensar a ti? Decir que Pablo está citando a Lucas es no conocer ni la teología, ni el pensamiento, ni el temperamento de Pablo. Oye, Pedro dice que Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Sí, el que hace las escrituras, el que explica, es Pablo. Mirá, leo el pasaje para que la gente lo tenga en mente. Esto que estás haciendo referencia a vos, 1 de Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Evidentemente, cualquier persona que abra su Biblia y lea este pasaje se va a dar cuenta que la explicación que está dando Jairo es errónea y Pablo no está explicando absolutamente nada, sino que está citando. ¿Qué te parece si hacemos una